Hola profesor, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Me presento, mi nombre es María Paula Gómez Herrera, tengo 23 años, soy auxiliar de enfermería y actualmente trabajo en una IPS de salud ocupacional y vivo acá en Bucaramanga. Bueno, voy a hacer el video de la actividad número 2 y voy a contestar primeramente que todo unas preguntitas personales en el cual voy a contar mi motivo que me llevó a estudiar psicología. Primeramente que todo, yo siempre quise estudiar psicología para poder ayudar a las personas, poderlos entender y también saber sobre la mente humana, de por qué actuamos como actuamos. Bueno, en pocas palabras, me apasiona la mente humana y también conocerme más a mí misma. Eh, Voy a hablar sobre mis expectativas frente al curso y es poder aprender bastante, poder saber sobre el enfoque cognitivo, ya que es un tema bastante interesante para el día de mañana ser una excelente psicóloga, una excelente profesional y poder ayudar y brindar lo mejor de mí. Hasta el momento, ¿qué es lo que más me ha gustado de estudiar psicología? Bueno, y la verdad es ver cómo poco a poco voy aprendiendo más sobre la mente, la profundidad de la mente, también como la conducta humana, ¿sí? Eso es como qué es lo que más me ha gustado hasta el momento y es eso, aprender poco a poco todo lo relacionado con la mente y lo grandiosa y profunda que es. Bueno, voy a contestar la actividad número 2, las preguntitas y primeramente que todo voy a compartir unas diapositivas que va a ser mi material de apoyo. Entonces, ya me presenté, mi nombre es María Paula. Vamos a hablar de qué es la cognición y cómo se relaciona la psicología cognitiva. Bueno, la psicología o la cognición, primeramente que todo, la conocemos como el desarrollo cognitivo, ¿sí? Que abarca objetivos de estudio, de razonamiento, la memoria, la percepción, el lenguaje, ¿sí? También podemos decir que la psicología cognitiva está más inclinada como a la disciplina, ¿sí? De cómo abordar los estudios psicológicos de la mente humana. También la psicología cognitiva pretende como estudiar la mente desde afuera. También estudia fenómenos internos como es la estructura de la mente y los procesos. Adicional, vamos a hablar una reseña histórica sobre la psicología cognitiva y bueno, primeramente que todo, vamos a recordar que en 1950 y 1960, más o menos en los años 50 o en los años 60, se originó la causa de la revolución tecnológica que se dio durante la Segunda Guerra Mundial. Pero vamos a hablar primeramente que todo en 1913, ¿sí? Que fue el enfoque conductista, fue creado por John Watson, que nació en 1878 y murió en 1958 en la ciudad de Nueva York. Bueno, en 1950 y 1960 también fue cuando surgió como la corriente psicológica. En 1950, Donald utilizó información procesada para acercarse al modelo humano de los procesos del pensamiento. En 1958, como la próxima cognitiva, ¿sí? La próxima como enfoque cognitivista había sido traído a un primer plano tras la publicación del libro de Donald, que se llamó Percepción y Comunicación.
Desde ese entonces, la metáfora dominante del área ha sido también el modelo de procesamiento de la información de Donald y también fue el psicólogo experimentalmente como más influyente del Reino Unido. Vamos a hablar sobre Jerome y Miller, que fueron los que fundaron en Harvard el primer centro de estudios cognitivos. En 1967, este término se usó en la publicación del libro de Cognitive por Ulrich Neisser. Fue un psicólogo estadounidense de origen animal que fue muy conocido como el padre de la psicología cognitiva. En 1971 se creó el primer departamento de creencias cognitivas en la Universidad de California. Vamos a hablar también sobre los principios de la psicología cognitiva y bueno, primeramente que todo, la manera de procesar la información contribuye para intentar entender los trastornos, énfasis en las creencias personales, las actitudes, las expectativas, las atribuciones y demás actitudes cognitivas. También podemos decir que uno de los supuestos básicos del cognitivismo es la metáfora de la máquina, ¿sí? Ya que antes los humanos eran vistos como máquinas biológicas que absorben, que procesan, que almacenan y usan la información, ¿sí? También es como el objetivo del cognitivismo era investigar el funcionamiento y las regularidades de la máquina biológica. Especialmente esto significa que el cognitivismo se trata como de comprender los procesos que tienen lugar en el cerebro, ¿sí? Como por ejemplo está la percepción, la atención, los procesos de toma de decisiones y también la resolución de problemas, el lenguaje, etcétera. Bueno, en 1950 también la psicología cognitiva surgió a principios de los años 50 y comienza a ser importante en el dominio de la teoría del aprendizaje. No fue sino como a finales de los 70 la psicología cognitiva o el cognitivismo centra como su estudio en los procesos cognitivos, ¿sí? Como son la percepción, la atención, la memoria, recuerdos, pensamientos, los aspectos también como mentales de las personas, ¿sí? Vamos a hablar también a principios del siglo XX, el conductismo era como la tendencia dominante en el aprendizaje de la psicología. Sin embargo, a mediados del siglo 50, como en 1951, surgió el sistema sistémico, el enfoque sistémico que aparece como a mitad del siglo XX, ¿sí? Que procedía un salto de nivel lógico en el pensamiento humano a través del descubrimiento de otra manera de mirar la realidad y comprender al ser humano como sistema, ¿sí? Dentro de algunas características son como la unidad de análisis en el sistema, no solo del individuo que modifica el ángulo de observación de la realidad, sino también cuando pasa como a la óptima lineal del modelo circular, ¿sí? Que pasa de mecanismo a la holístico. Está el humanismo, que empezó a ser en 1951, a finales de ese año, 1961, que surge como una alternativa al psicoanálisis y al conductismo. En su momento tuvo como gran percusión y la dominaron como la tercera fuerza, ¿sí? En la psicología. Vamos a hablar de cómo se relaciona la cognición con los procesos biológicos, psicológicos y culturales. Bueno, eh, la cultura es un fenómeno social, ¿sí? Limitado a procesos psicológicos de cognición, de aprendizaje. Eh,
Bueno, por esta razón, la teoría cultural no puede ni se debe hacer como caso omiso de la investigación, ¿sí? Acerca de cómo se trabaja la mente humana, de los procesos cognitivos sociales, solamente como las personas que a través de sus capacidades mentales cuentan con los instrumentos necesarios para elaborar e interpretar significados, ¿sí? También, por lo tanto, se impone conocer cómo la mente procesa la información del entorno. Eh, para los enfoques naturalistas se requiere conocer cómo trabaja la mente para descubrir la susceptibilidad humana hacia ciertos conceptos inferenciales y de razonamientos. Listo, profe, muchas gracias. Chao.